Buenas tardes. No sé si os habéis dado cuenta, pero el mundo está cambiando. En un mundo cada vez más globalizado y más interconectado, se acabó la separación y el aislamiento. Con las redes sociales ahora los jóvenes se relacionan de otra manera. El mundo 2.0 está haciendo que las organizaciones disuelvan un poco las jerarquías cada vez más y escuchen a los empleados, porque si no, no van a ser productivos. Gracias a los móviles y la interconexión entre ellos, pudo darse la primavera árabe. Y aunque Internet no constituye una conciencia global, sí que puede poner en contacto a gentes de muchos sitios, separadas entre sí, y entre todos podemos hacer fuerza. Hay una cosa que también tenemos que contar. El paradigma ha sido durante demasiado tiempo la separación. Históricamente nos hemos reunido en grupos para construir barreras y defendernos de los demás, de los otros, de los que estaban en el otro lado, los que considerábamos enemigos. Y curiosamente, considerábamos a estos enemigos ¿por qué? ¿Porque tenían un color diferente de piel? ¿Porque tenían otro sexo? ¿Porque tenían menos dinero? ¿Eran de otra etnia? Y por eso eran enemigos. Si estabas en este lado de la barrera, te salvabas. Si estabas en el otro lado, te condenaban. Lamentablemente, no estamos hablando de hace muchos siglos. Esto está ocurriendo hoy. En un mundo en el que la población global, el 70% de la población global, el nivel de estadio de conciencia es todavía egocéntrico, es decir, me importan yo y lo mío, y etnocéntrico, me importan los míos, los de mi grupo, los de mi familia, los de mi comunidad. Los otros no es mi problema, no es mi responsabilidad, no me incumbe. Así estamos. Así es como nos enfrentamos violentamente a los demás porque están en el otro lado de la barrera, porque por alguna razón no les hemos admitido en el nuestro. Y por eso seguimos todavía lapidando a las mujeres y mutilándolas, porque están en el otro lado. En mi opinión, esto tiene que cambiar. Nuestro éxito como individuos, como sociedad, depende de ello. Tenemos que dar un paso más, un paso a incluir a todos en esa barrera, estar todos dentro de ella, dar un paso hacia la universalidad, el mundicentrismo, en darnos cuenta que la empatía es importante, que lo que el otro piense lo tenemos que integrar, que tenemos que integrar todas las visiones, porque todas enriquecen y las necesitamos. No es suficiente con querer a los nuestros, no es suficiente. El gran filósofo Ken Wilber dice: los nazis también amaban a sus hijos. Esto no es ninguna prueba de gran evolución. Amar a los nuestros es muy fácil. Cuando seamos capaces de incluir en este círculo a los demás, impediremos que a los niños se les explote. ¿Por qué? Porque a estos niños les consideraremos de algún modo también nuestros hijos y nos importarán. Y también daremos ese paso, incluiremos a todos estos que dejamos que se vendan. En el mundo se están vendiendo a seres humanos, solo porque son débiles, las mujeres, los niños. Esto no puede seguir así. Esto se tiene que acabar. Estamos en un mundo global. Esto ya es una realidad, es un hecho. Esto está ocurriendo. Antes decíamos, hay una frase, un proverbio chino que dice: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Ya no es una frase, es un hecho, es una realidad.
Lo que ocurre en otro lado del mundo ahora tiene efectos globales, nos afecta a todos, lo estamos viendo con las catástrofes, lo estamos viendo con las crisis. Nos afecta a todos, no estamos ya en la separación y el aislamiento. Es momento en que tiremos los muros, en que caigan las barreras. De verdad, nuestro éxito como humanos depende de eso. Pero tiene que ser un movimiento múltiple que venga de nuestro interior y como sociedad. Se acabó el tiempo del aislamiento y la separación. Es momento de tender puentes. Es momento realmente de integrarnos. Yo voy a poner un ejemplo de cómo esto yo lo he aprendido en mi vida. No porque mi ejemplo sea especialmente interesante, sino porque es el que mejor conozco. Yo no soy fruto de una mezcla interracial, tampoco me eduqué en un entorno multicultural. Y sin embargo, cuando era pequeña, sí que leía libros de aventuras que me hablaban de otros mundos, de gentes diferentes, y ahí mi mente se empezó a abrir. Estudié económicas porque quería comprender cómo los flujos económicos dominaban el poder y la economía y la política. Pero paralelamente siempre me dediqué al arte, porque el arte, como dice Schumann, es lo que trae luz a la oscuridad de los corazones de los hombres. Y en una sociedad tan materialista y tan utilitarista como la nuestra, esto es muy importante. El primer puente que yo di fue un puente literalmente físico. Me fui a vivir a Londres, después viví muchos años en París. Y me di cuenta que al hacer eso, tuve que hacer un movimiento interno muy fuerte, porque tenía que dejar atrás mi entorno, mi ciudad, mi país, mi cultura, mi lengua. Tuve que aprender francés, no lo hablaba. Y con ese movimiento me daba cuenta que la diferente era yo, no eran los demás. Era yo la que tenía que hacer el esfuerzo por integrarme. Y no me quedaba otra. Pero esto realmente no lo comprendemos totalmente hasta que lo tenemos que vivir, hasta que lo experimentamos. Y entonces sabemos lo que es dejar atrás el entorno y la burbuja en la que vivimos para acercarnos a los demás. Trabajé como ejecutiva en una escuela de negocios durante años, hasta que llegó un momento que me di cuenta que la consecución de objetivos de rendimiento y todas estas cosas que son las que más interesan, casi exclusivamente a las empresas, a mí me faltaba algo, me sabía poco. Y quise expandirme, quise dar otro puente, tender otro puente hacia la sabiduría oriental para poder enriquecerme fundamentalmente. Y esto me llevó a estudiar con los lamas tibetanos. Los lamas tibetanos que están en exilio porque su país fue invadido por China y querían seguir instruyendo en libertad. A mí me han enseñado muchísimas cosas. Entre otras, me han enseñado a desarrollar la compasión por los demás, me han enseñado a entrenar la mente, me han enseñado a encontrar la paz y la libertad interna que nada ni nadie te pueda quitar. Y todo esto de manera altruista, con lo cual les debo mucho, muchísimo. Seguí tendiendo puentes alrededor del mundo, puentes que me fueron acercando a gentes de todo tipo y condición, gentes muy diferentes, de otras culturas, con otras perspectivas y maneras de pensar, que vivían de otro modo y a veces, sin importar el estatus, gentes que me han enriquecido, gentes a las que me he acercado y al acercarme me he dado cuenta, me he concienciado sobre todo, para que nada de lo humano me sea indiferente ni me sea ajeno. Porque de algún modo me he hermanado con ellos y lo que les ocurra a estas personas, de algún modo también me toca. No son de mi familia, no son de mi comunidad, no son ni siquiera de mi país, pero me toca, me afecta, me duele. No me es indiferente ya. También, como no, tendí puentes que me fueron acercando a los animales, a estos seres maravillosos con los que compartimos este bello planeta. Y me di cuenta que tienen tanto derecho a ser respetados como nosotros, aunque no sean humanos. Y esto poco a poco me fue haciendo vegetariana y simplemente por amor a ellos. Un siguiente puente que tendí en un momento dado fue desde el norte
en el que estamos desarrollado hacia el sur, a África. Me fui de cooperante varios meses a trabajar a un orfanato y a un colegio. Hay experiencias que te marcan de por vida, desde luego. Y estos dos niños son Nima y Joshua. La niña la encontraron como bebé delante de una puerta de una casa. Los vecinos la recogieron y la trajeron al orfanato. Se salvó. Joshua también tuvo mucha suerte, porque lo encontraron tirado en medio de un bananero. Y gracias a un campesino que pasaba por allí, lo oyó llorar, lo rescató y se salvó. Tuvieron mucha suerte. Como ellos, había 40 bebés y niños en este orfanato. Un día, en la escuela donde también estaba trabajando, le pedí a la directora que me presentara, que me trajera una niña, porque quería apadrinarla para darle la oportunidad de que tuviera una educación, porque las niñas allí todavía están en una situación más difícil. Y curiosamente, ella no me hizo caso, me trajo a estos dos gemelos, Sadi y Saidi. Llama la atención cómo a veces tenemos una idea, pero cuando las personas nos tocan de cerca, ya no les podemos rechazar. Por eso es tan importante el contacto con otros seres humanos. Ella me contó su historia. Su padre, el padre de estos niños, que tendrían como unos 3 años, murió en un accidente. Y su madre enloqueció después de eso. Su tía accedió a cuidarles, a acogerles, pero su tía era viuda y tenía ya 5 hijos. Entonces, cuando me contó la historia, les conocí, bueno, pues no pude decirles que no, ¿no? Me tocaron el corazón. Un día quise ir a conocer a la tía y cómo vivían. Esta foto es en la choza suya, delante. Y no olvidaré aquellas palabras que me dijo la tía, cuando le caían lágrimas por las mejillas. Me dijo, cuando yo tuve que acoger a estos niños, fue una gran responsabilidad para mí. No podía dormir por las noches y pedí a Dios que me ayudara. Y tú has sido la respuesta a mis plegarias. Y ahora de repente una losa se ha elevado y ya no la tengo encima. Y esto sobre todo para recordarnos que a veces cuando echamos una mano a otro, estamos respondiendo a sus oraciones, aunque no lo sepamos, porque estamos todos interconectados. El último puente del que os quiero hablar es un puente que yo tendí hacia los enfermos en los hospitales. A veces enfermos terminales, muy cerca del vuelo final. Me gustaría hablaros del caso, y así de paso le puedo rendir honor, a un cubano excepcional. Era un cubano que llevaba muchos años en España y 16 años atrás se había quedado ciego. Cuando yo lo conocí en el hospital, además tenía el SIDA, cáncer de laringe y tenía una traqueotomía hecha para poder respirar. Por si no era poco, cuando se quedó ciego, su mujer lo abandonó y se llevó a sus hijas, no las había vuelto a ver. Y solo tenía un amigo que venía a verle de vez en cuando al hospital. Y sin embargo, esta persona siempre la conocía alegre. Las enfermeras lo adoraban porque era pura simpatía. Cuando yo llegaba a la habitación tenía la música puesta en la radio y le gustaba bajar a tomar un café y le gustaba muchísimo que le acompañara al jardín del hospital y que yo fuera sus ojos para él, que le fuera describiendo lo que veía, cómo estaba el cielo, cómo estaban, había flores, no había flores, cómo estaban los árboles, quién estaba paseando. No podía tomar alimentos sólidos, solo líquidos, totalmente insulso. Y él se imaginaba que eran manjares maravillosos. Tenía realmente hasta la psicóloga alucinada, porque decía, pero ¿cómo este señor, en unas condiciones tan dramáticas que cualquiera de nosotros caería en la depresión más grande y la amargura contra el mundo, puede mantenerse optimista? Y esto sin que nadie se lo hubiera enseñado. Era natural en él. Tuve la suerte, la gran fortuna de poderle acompañar hasta los últimos momentos de su vida, hasta el último día. Realmente, si tengo que pensar, creo que no he conocido a nadie tan alegre. Y paradójicamente a nadie con tantas razones reales para quejarse, para ser infeliz,
para sumirse en la amargura. Por eso cuando a mí me toca de cerca y cuando yo tengo dificultades y problemas, como los tenemos todos, me acuerdo de él. Cuando tengo esa tentación de quejarme, me acuerdo de él. Y entonces me doy cuenta que no tengo derecho, ninguno. Y para acabar, me gustaría simplemente recordarnos a todos nosotros que formamos parte de una familia humana y que compartimos con los seres que no son humanos también, los seres vivos, este magnífico planeta, esta madre tierra, y que esta madre tierra es una fuente de vida, no es un pozo de avaricia, no es un cubo de basura. Se acabaron los tiempos de separación y aislamiento. Las barreras ya tienen que caer. Es otro momento, es momento de integración, es momento de puentes. De verdad, nuestro éxito como seres humanos, como sociedad, como humanidad que pueda sobrevivir en este planeta, depende de ello. Nos lo estamos jugando. Y de verdad, da igual quiénes seas, en qué país estés, en dónde vivas, a qué te dediques, cuál es tu camino. Necesitamos la acción de cada uno de todos vosotros. Todos tenemos que hacer algo para transformar este mundo. Ya no hay tiempo. Y os pido, por favor, construid puentes.